hace un tiempo atrás me comuniqué con ella por medio de las redes sociales. Ella sube contenido de arqueología bíblica, muy pedagógico, y la verdad es que el tema de la arqueología bíblica es un campo, considero yo, que no muchos se atreven a tocar. Me imagino que debe ser por la complejidad, y me pareció bastante interesante, hermanos, que mi hermana suba ese tipo de contenidos, y de la manera que lo sube. De hecho, compartí algunos videos de ella, así que me comuniqué, estuvimos en conversación, y alabado sea el Señor, ella aceptó la cariñosa invitación. Amén. Así que está junto a nosotros. Ella es misionera. Bueno, ella se va a presentar, pero gracias al Señor que está junto a nosotros para que también nos eduque en ese aspecto, en esa parte. Y para mí, como director de este seminario, va a ser siempre una honra en tener hombres y mujeres de Dios que se ofrenden este trabajo ministerial de la enseñanza, misiones, la educación, para bendecir al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos queridos, yo sé que hubieron muchos que se excusaron, que no van a poder asistir por temas laborales, eclesiásticos y algunos temas familiares. Así que la clase va a estar grabada, también se lo mencioné a nuestra hermana Silinia. Y bueno, le voy a dejar el pase a mi hermana también para que se presente, porque siempre se me quedan cosas en el tintero. Así que, hermana Silinia, este es su clase. Usted es quien va a mandar acá. Usted da el inicio y también usted termina. Mis queridos hermanos, cuando haya dudas y consultas, lo pueden hacer de manera inmediata, ¿ya? Así que a todos mis hermanos que están congregados aquí, de diferentes cursos, diplomados, capellanía, certificado en discipulado bíblico y ex alumnos, pueden hacerlo con toda confianza, las preguntas en el momento. Ahí pueden levantar la manito por su Zoom, o pueden decir, hermana profesora, tengo una consulta. Hermana Silinia, todo suyo, que el Señor le bendiga grandemente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludos desde El Salvador, de parte de una panameña misionera acá en este país con las Asambleas de Dios. Es un honor estar con ustedes, verdaderamente para mí una sorpresa sumamente grata, porque pues nunca pensé que TikTok iba a llegar a este punto de que me diera la oportunidad de compartirles un tema que realmente es importante, y como dijo el hermano John, muy pocos se atreven a tocarlo porque hay mucha controversia en la arqueología bíblica. Pero vamos a abordar 3 aspectos de la arqueología bíblica, y yo les comparto un poquito que, bueno, vengo de un hogar donde fui la primera en recibir a Cristo. Lo recibí mediante un folleto evangelístico que alguien me compartió en un tiempo de mi vida que yo trabajaba en la televisión de Panamá. Era conocida porque había sido una representante de mi país en Miss Universo. Había tenido ya bastantes programas de televisión donde yo presentaba artistas y también música, pero bueno, recibí a Cristo en mi vida al entender que estaba sumergida realmente en una vida de perdición. Yo no sabía que la vida que yo llevaba era mala, pero mi primer año como cristiana fue un año de realmente no entender el cristianismo, y empecé a trabajar en un noticiero, y después, a la par de esa experiencia, empecé a trabajar, bueno, ya era como una presentadora de noticias, y notaba un desafío muy grande en cuanto a la gente que trabaja en los medios, los periodistas, y la forma en que ellos denigraban las cosas de Cristo, la Biblia, su credibilidad. Y yo sentí que necesitaba más preparación, y empecé a leer libros de apologética, como los de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Y bueno,
eso fue ya hace muchos años. Eventualmente yo me caso con mi esposo que tenía su ministerio acá en El Salvador y fue mi pastor el que nos presentó. Él hizo como un papel de cupido. A él un día lo vio a él y al conversar con él en una zona, un área de retiro, le pareció bien, voy a hacer lo posible para que esta pareja se conozca. Y total que ya cuando vine a El Salvador, entré de lleno al ministerio, preparándome con los requisitos que exige nuestra denominación. Pero con esto de la pandemia, en estos últimos 3 años, entré al TikTok solo por relajo, ¿verdad? Solo por pasar un rato ameno porque me hacía reír el TikTok. Y tomé un curso con el hijo de Josh McDowell. Él se llama Sean McDowell y él es un profesor de apologética en la Universidad Biola en Los Ángeles. Y él nos desafió en la clase a comenzar a compartir nuestro contenido de lo que vamos aprendiendo de apologética en línea. Y muchos alumnos me hacían preguntas porque nosotros acá trabajamos con 37 escuelas que están dispersas en zonas de alto riesgo. En una de ellas, que es una escuela que es bastante sólida económicamente, en esa escuela yo estaba dando clases de inglés y es una escuela dentro de nuestro sistema que se llama Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Juan Bueno fue mi suegro. Juan Bueno fue un misionero acá en El Salvador que él creció en Chile. Sus padres fueron pioneros en Chile y experimentaron mucho los primeros años donde se hacían campañas en carpas y unos milagros increíbles. Bueno, él creció como un niño en Chile y luego se vino a El Salvador, fundó estas escuelas. Y después de fundar las escuelas, ya mi suegro se ha jubilado, pero nosotros estamos como continuando con ese ministerio, con ese llamado. Entonces, yo entendí que yo necesitaba pulir mi apologética, que la apologética es una rama de la teología que te ayuda a presentar argumentos razonables, evidenciales con relación a por qué para ti la fe cristiana tiene credibilidad. Entonces, bueno, yo me he estado dedicando a eso y así buscando maneras, como mi audiencia realmente son jóvenes y trabajo con jóvenes, yo he procurado mantener un ángulo creativo, a veces un poco juguetón cuando presento TikToks acerca de hallazgos arqueológicos. O sea que no doy la imagen de una persona seria que está presentando algo así con un tono bien sombrío, no, sino que al contrario, aprovecho toda la creatividad que ofrece TikTok y que me ha dado el Señor para hacer algo. Y bueno, eso desata otras cosas en el sentido que los jóvenes quieren saber si el arca de Noé existe, y cuando tú empiezas a investigar eso, te das cuenta que hay mucha subjetividad en estos temas y espero poderles dar algunos parámetros para evaluar bien qué se considera un hallazgo arqueológico creíble y que realmente reúne lo que se necesita para decir, mira, esto es una evidencia muy, muy buena. Así que así a grosso modo les explico un poco de dónde está mi vida en el presente. Tengo 2 hijos, uno de 22, una niña de 20 años que los acaba de cumplir. Ella estudia Child Studies en una universidad cristiana en Missouri, y mi hijo, él estudió ingeniería 1 año y luego se metió a los Marines, esa rama militar pues que es muy dedicada a, a una imagen de mucha agresión, pero realmente él está en comunicación, él no anda con una escopeta o un rifle por ahí, con esa así fornido, ¿verdad? Preparado para meterse bajo agua y asaltar a los países. No, él no anda en eso. Así que más o menos a grosso modo está lo que les comparto. Entonces voy a comenzar ahora con el tema, ¿no? Y
Espero poder ser hábil en compartirles láminas y otra información adicional. En la primera parte de este tema de arqueología bíblica, y Señor, te pedimos en este momento que tú traigas refrigerio a nuestras vidas, que impartas sabiduría, que cumplas propósitos más allá de lo que podemos entender o pedirte mientras estamos reunidos aquí para este tiempo. Protege toda la conexión para que todo se oiga claro y despierta nuestro interés en seguir sirviéndote de una forma dinámica, creativa y como tú quieras, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces, mi primer punto iba a hablarles acerca de una definición, datos y fe acerca de la arqueología bíblica. Es decir, ¿está de acuerdo la arqueología con la Biblia? ¿Cuánto sabemos nosotros acerca de la arqueología? Entre evangélicos es probable que el 80% de lo que nosotros sabemos acerca de la arqueología es muy probable que tenga fallas. Solamente al mirar atrás a mi Instagram, donde yo colocaba información de descubrimientos arqueológicos, solo ahí encuentro ciertas fallas y a medida que vayamos hablando, vamos a ir dándonos cuenta por qué. Nosotros tenemos información bíblica que se nos da, por ejemplo, de la escuela dominical. Y esa información de la escuela dominical la cargamos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ayer en la tarde yo estaba en una reunión de mujeres. Porque los jueves yo estudio con mis amigas panameñas de mi iglesia en Panamá, estudiamos la palabra. Acá ahorita son las 5:15 y hace mucho calor. Tengo un ventilador puesto, o sea, un abanico, y espero que no estorbe el sonido. Andaba buscando los audífonos, pero son de Apple y no encuentro el empate para adaptarlo a esta computadora. Así que, pero creo que se oye bien. Estamos cubriendo las plagas y íbamos por la parte donde salen los 600,000 y tanto israelitas, ya salen porque Faraón los deja ir. Entonces yo dije, una de ellas empezó a decir de que los comentarios dicen que fueron 2 millones de personas las que salieron de Egipto, israelitas, que salieron de Egipto. Y yo solo dije, bueno, esa es una cifra que todavía se está analizando. Pero enseguida una de ellas empezó a tirar cálculos de que, por ejemplo, Panamá tiene 4 millones de habitantes. Y comenzó a tirar cálculo que si en 120 años Panamá ha logrado 4 millones, en 400 años Israel pudo tener 2 millones de habitantes. Pero ¿qué sucede? Después llegan, no hay ninguna evidencia de que eran 2 millones de personas viajando. Pero cuando nosotros nos enfrascamos y nos cerramos en decir que eso es así, entonces ya dejamos de ser un poco académicos y de considerar cosas como, por ejemplo, que el río Nilo, la delta del Nilo, no es un campo para proteger tantos siglos y siglos de evidencia de 2 millones de personas que atravesaron por ahí. Encima de eso eran nómadas, andaban en carpas. Así que no vamos a encontrar huesos en ese desierto que indique o algún fósil o algún cementerio, porque ellos andaban en carpas. Entonces, uno debe de tener cuidado cuando uno se cierra con los números de la Biblia y dice, esto es así, porque hay personas que son muy metódicas al estudiar la Biblia y se han dado cuenta que muchos números en el Antiguo Testamento no son números literales, pero son representaciones o son, según el género del libro de la Biblia, se están utilizando números que militarmente se usaban de esa manera en esta Biblia, que es un texto antiguo mediterráneo. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos cerramos y decimos, es que fueron 2 millones porque
es lo que más se ajusta a la Biblia. Estamos mostrando que somos parciales. Y este puede ser un problema con la arqueología bíblica. Y es un problema con la arqueología bíblica, porque dentro de las diferentes escuelas de pensamiento hay personas que ven todo literalmente y hay personas que dicen, un momento, hay ciertos números que son simbólicos en la Biblia o son sí, simbólicos. Entonces, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, le enseñamos a los niños del arca de Noé. Ya es tiempo de que no solamente aprendan qué animales habían allí, pero si realmente ese diluvio fue regional, cuando la Biblia dice universal, ¿se está refiriendo al planeta o la Biblia utiliza la palabra universal para hacer referencia hipérbole acerca de lo grandioso del diluvio? Así que hay que tener cuidado que uno no caiga en que permaneció en las enseñanzas de la escuela dominical, pero que ampliemos más todo, entendiendo, bueno, cómo era el territorio donde vino el diluvio, cómo era la zona donde estaba Israel cuando salieron del Éxodo y cosas así. Bueno, la arquitectura descubre que, a ver, bueno, voy a comentarles esto. Vamos a definir qué es la Biblia. Para nosotros la Biblia, así a simple vista, es nuestro libro inspirado por el Espíritu Santo. Entendemos que es la palabra de Dios. Entendemos que hay un contenido teológico. Entendemos que la Biblia es, algunos dicen, el manual de vida. Pero me gusta esta definición de Scott David Allen, cofundador de Alianza para el Discipulado a las Naciones. Él dice, la Biblia es una cosmovisión integral que define y conforma todos los aspectos de la realidad y de la existencia humana. La Biblia es una cosmovisión, es una ventana que te permite ver cómo Dios define y conforma los aspectos de la realidad y de la existencia humana. Esa definición para mí está por encima de cualquier otro tipo de definición, porque tendemos a ver la Biblia como un libro de verdades espirituales, y lo es. Pero es importante saber eso, porque en la arqueología, la mayoría de los profesores que enseñan arqueología bíblica, por ejemplo, en lugares como Israel, la mayoría no creen que Abraham existió. No creen en la historia que la Biblia relata acerca de Israel, de su propia nación. No creen en los personajes de la Biblia. Y son ellos mismos parte de su historia. Entonces, ¿cómo definimos arqueología? La arqueología es una ciencia suave que investiga culturas materiales antiguas en vista de iluminarnos sobre la ubicación o contexto cultural de las narrativas bíblicas. O sea, la arqueología bíblica es una ciencia suave que investiga lo que se ve de la cultura antigua en el día de hoy, lo que se puede excavar, para iluminarnos sobre el contexto de lo que la narrativa bíblica nos está diciendo. Les voy a enseñar aquí datos importantes que tomar en cuenta con relación a lo amplio que es la arqueología bíblica. Vemos que está la historia, ¿verdad? La historia de la humanidad. Abajo de la historia de un lado está la arqueología. Tenemos la epigrafía, que es la escritura antigua de aquella época. Tenemos la importancia de la geografía. Se toma en cuenta aromacología, tiene que ver con los olores, las fragancias. Eso también es un estudio
Luego del otro lado tenemos la iconografía. La cronología es muy importante y la Biblia no tiene una cronología que nos presenta, sino que los estudiosos se encargan de interpretar cómo hubiese sido la cronología bíblica. Tenemos que hay que estudiar topografía, también climatología, geología. Todas estas consideraciones están bajo el paraguas de la historia y están unidas a la arqueología. Entonces, es un campo que en el mundo secular, la arqueología bíblica utiliza las ciencias duras como la física, la química, zoología, geología y botánica para la interpretación. La realidad de la arqueología bíblica hoy es que es un campo secular. Qué interesante, ¿no? La arqueología hoy es un campo secular. Yo vengo tomando notas por años de arqueólogos que me llaman la atención, más que todo cristianos. Y a ver si tengo el nombre de uno de ellos aquí. Hay uno que se llama Scott y él se fue a estudiar a Israel. Y él dice que cuando llegó a Israel, no había un solo arqueólogo que creyera en la credibilidad de la Biblia. Y él dice, lo irónico es que cuando están excavando y encuentran ciertas piezas y las empiezan a datar, lo irónico es que recurren a la Biblia para encontrarle el contexto, a ver si le hallan algún significado a eso. No sé si lo he subido, no sé si tengo esa lámina aquí, pero encontraron un ostracón con el nombre de Gedeón. Y el arqueólogo tuvo que consultar el libro de la Biblia que explica el personaje de Gedeón, y en sus estudios él se dio cuenta que ese era un nombre no muy común. Pero hay un ostracón, que es una cerámica datada del tiempo que pudiera ser del libro de los jueces, y ven que efectivamente hay un personaje con el nombre Gedeón en la Biblia. Y así sucede con esto de la arqueología bíblica. Se nos dice que la arqueología pone a prueba la credibilidad de la Biblia, pero este arqueólogo Scott, que por ahí me va a aparecer el apellido, Scott dice que realmente la Biblia es la que pone a prueba lo que los arqueólogos están excavando. Es al revés, porque ellos necesitan, como cuando usted tiene un rompecabezas. Supongamos que yo tengo aquí un rompecabezas y imaginamos que esta es la pieza. No puedo cerrar la caja, pero no importa. Digamos que esta es una pieza de rompecabezas, esta es otra. Pero yo no sé si estaba aquí o acá. Yo necesito una referencia. Entonces, cuando veo la tapa, me doy cuenta. Esto va acá arriba y esto va acá. Y así uno empieza a juntar las piezas porque has visto la cubierta de la caja. Así pasa con la Biblia y la arqueología moderna de hoy. Necesitan
esa caja, ese cuadro completo que muestra la Biblia para entender ese contexto. Nuestra expectativa como cristianos se topa con la realidad de que la mayoría de arqueólogos bíblicos en su pensamiento son hostiles a la Biblia. Hay un autor que escribió un libro se llama en inglés, pero se lo digo en español, se llama Joshua Bowen. Joshua Bowen tiene doctorado, maestrías, licenciatura en ciencias, en muchas cosas, y él es un asiriólogo, experto en estudiar la cultura de Asiria. Y él escribió el libro The Atheist Handbook, el manual ateo para el Antiguo Testamento. Y en ese manual, él se encarga de convencerte de que el consenso entre la arqueología, en los arqueólogos de hoy, es que la Biblia no tiene credibilidad. ¿Qué pasa? Luego llega un egiptólogo que considera, se llama Dr. David Falk, tiene un canal en YouTube, David Falk, es egiptólogo. Él considera de que la Biblia es inspirada por Dios. Y no solamente él es arqueólogo, pero siendo egiptólogo, él también, al escuchar a un ateo decir que el consenso es que no hay credibilidad, te dice un momento. Puede que haya una arqueología minimalista que tiraba el péndulo para allá diciendo la Biblia no es creíble, pero en el día de hoy, la arqueología maximalista inclina el péndulo y dice la Biblia tiene credibilidad. El problema siempre viene de quién está interpretando la Biblia. El señor que escribió el manual ateo acerca del Antiguo Testamento y descarta los descubrimientos de Ai, de Jericó, de Sodoma y Gomorra. Ese señor fue cristiano, creció en la escuela dominical, creció con un concepto fundamentalista y cerrado de que esto tiene que ser así. Entonces, van a las universidades de Estados Unidos y llegan los eruditos de todos estos campos de historia, geología, qué sé yo, y los convencen porque el conocimiento que tienen es muy reducido y se dejan engañar y ahora que son liberados se encargan de escribir estos libros, pero siempre viene Dios y levanta a otro hombre que te explica claramente cosas como estas, por ejemplo. Este ateo, Bowen, él dice, el libro de Josué es un error porque no existen evidencias de la ciudad de Ai que él conquistó. La gran ciudad de Ai, dice este egiptólogo David Falk. Pero ¿por qué dice gran ciudad de Ai? ¿Dónde en la Biblia dice que fue una gran ciudad? Por otro lado, están las realidades de las culturas siguientes que allanaron muchos de esos sitios. Simplemente los desaparecieron. Y una ausencia de evidencia no significa que eso es evidencia de que hay ausencia de la realidad, de la verdad. Así que siempre tienes, o Dios provee, de personas eruditas en el campo que se encargan de explicar claramente cómo uno debe analizar y saber escuchar las cosas. Y él dice, no existe tal consenso en el mundo de la arqueología de que la Biblia no tiene credibilidad. No existe eso. Lo que existe es contradicción.
Así que con esta primera parte les comparto un poquito de datos y del rol de la fe, porque en el estudio de la apologética no podemos pensar que la fe es un concepto donde yo creo sin ver, sino que la fe es mi confianza en algo que no veo, porque sí hay suficientes razones buenas y evidenciales para creer. Hay suficientes razones para creer en muchos de los hallazgos arqueológicos que concuerdan con la narración de la Biblia. Y con la arqueología no estamos buscando una fe ciega, sino que sabemos y podemos atrevernos a estudiar todas las condiciones que reúnen la arqueología para llegar a conclusiones y saber que lo que la Biblia nos está contando es verdadero, es cierto, es correcto. No sé si en este punto alguien quiere comentar algo, una aclaración para pasar al segundo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, recuerdo ya hace como 4 años, hay un ateo muy famoso de mi país en Twitter y él me ha bloqueado porque yo dedico bastante tiempo a estudiar la ideología de género y yo escribo bastante a favor del matrimonio tradicional. O sea, yo lanzo muchos tweets acerca de, o sea, tratando de refutar lo que la gente en mi país dice para convencernos de la corriente postmodernista de hoy, es decir, posverdad, postcristiana. Entonces yo invierto mucho tiempo estudiando eso y él me bloqueó, pero cuando no me bloqueaba, él me había dicho que no podían existir, que no hay evidencia del éxodo porque no hay fósiles de los israelitas. Si habían 2 millones de personas, tienen que haber encontrado algo. Y entonces, son preguntas interesantes que se hacen las personas. Y la verdad es que es muy difícil escarbar tantos años de erosión, de cambio climático, de cosas que han quedado sepultadas en un pueblo que era nómada. Y Alejandro tiene la mano levantada. Adelante, Alejandro. Dios la bendiga, desde acá desde Chicago, Estados Unidos. De Chicago, Illinois, acá Estados Unidos. Hacerle una pregunta sobre eso. No sé si yo escuché una vez eso sobre el hecho de cuando Israel pasó sobre el agua. No sé si encontraron, o usted me lo corrobora, evidencia de que hubo armamento de los soldados egipcios. No sé si será cierto eso. En el agua, en el mar, eso pasó en el tiempo del hecho. No sé si yo recuerdo haber visto una noticia donde mostraron hasta la llanta, el carro de Faraón y eso. Y mire, si lo encontraron, si eso es verdad, no ha sido algo que haya impactado el mundo de la arqueología bíblica. Y en esta próxima parte vamos a ver por qué. Yo recuerdo esa noticia y ni siquiera la he comentado porque ahora tengo más cuidado de saltar a conclusiones porque ya entendí que hay un proceso
que es importante que sea verificado. Pero antes se decía, ¿cómo es posible que se hayan ahogado los egipcios en dos pulgadas de agua del río Nilo? Porque dicen que ese río es muy bajito. Pero este otro arqueólogo y egiptólogo que se llama Dr. David Falk, él te explica las condiciones climáticas, por ejemplo, que suceden en esa región cuando hay vientos, y cómo pudo ser posible esa apertura del Mar Rojo. No sé si les interesa esto, pero se los voy a enseñar. Miren, vamos a ver algo interesante que habla este señor. Déjame ver si lo... voy a abrirlo. Espérate, voy a abrir la carpeta primero, esta. A ver si a ustedes les interesa conocer esta versión de la ruta del Éxodo. A ver, ahí está. Share. Ok, según David Falk, para él, esta es la ruta del Éxodo. Ellos estaban en Avaris, que viene siendo Gosen, la ciudad de Gosen. Yo no sé por qué en inglés le ponen Avaris y nuestra Biblia dice Gosen, pero es el mismo lugar. En el relato de que Éxodo, no sé si es el 12 o el 9, te va diciendo que ellos pasaron por Ramses, por Pirámeses. Entonces, pero si ellos hubiesen ido por esta ruta azul, todo esto aquí está protegido por hombres de guerra, protegiendo esta zona. Todo esto hay armamento en aquel tiempo. Aquí estaban estacionados los que protegen a Faraón, su guardia, sus militares, sus soldados, su ejército. En esta parte azul. ¿Qué hizo Israel? Bajaron por aquí, aquí cruzaron, y aquí empieza un tiempito de ellos dando vueltas, evitando esta ruta donde los podrían haber matado. Y ahora entonces bajan por acá. Mira, aquí está Mara. ¿Recuerdan cuando no tenían agua y estaban amargados? Entonces, Dios endulzó las aguas de Mara. Y aquí sigue la procesión de los israelitas. Imagínense 2 millones de personas que tendrían que comer, una familia de 5, un corderito. Y usted piensa, tirando el cálculo, una familia de 5 comiendo un corderito tendría que matar 120,000 corderos diarios para alimentar a 2 millones de personas. Piensen en eso, 120,000 corderos diarios. Digamos que dijeron mejor, bajémosle a 100,000. O sea, el maná no cayó hasta 45 días después. ¿Cómo comió Israel? O sea, ustedes van entendiendo ahora cómo murmuraban contra Moisés. O sea, nos vamos a morir de hambre, queremos regresar a Egipto. Allá habían peces, habían olivos, habían aceitunas. O sea, realmente esto te ayuda a entender el increíble milagro de conducir a toda la nación para que llegaran al monte Sinaí, para que llegaran aquí. Es algo impresionante, de verdad, el trabajo que le tocó a Moisés. Así que esta es una versión de el contexto de cómo pudo haber sido este éxodo, ¿verdad? Bueno,
En esta segunda parte, le he titulado La lucha entre la objetividad versus subjetividad de la arqueología bíblica, un campo de escepticismo y parcialidad. Un campo de escepticismo y parcialidad. Ok, el autor que yo les decía que se llama Scott, no se llamaba Scott, él se llama Joel Kramer. Y él escribió un libro que se llama Where God Came Down, donde Dios vino abajo. Creo que hay un PDF disponible online. Ok, ¿importa saber si los sitios hallados por arqueólogos son auténticos? ¿Importa saberlo? No sé cuántos han visto videos de que encontraron el lugar donde ancló el arca de Noé. O sea, es bien complicado porque los geólogos al verlo dicen, es una formación geológica. Pero los arqueólogos tenaces dicen, no, ese es el arca de Noé. Pero el arca de Noé viene de tiempos prehistóricos. ¿Podría sobrevivir un trozo de madera del arca de Noé? O sea, ahí es donde uno tiene que tener una flexibilidad y una sabiduría. Porque miren, hay un señor que se llama, él ya murió hace como un mes. Se llama Michael Heiser. Y él es un erudito en textos, textos antiguos del Mediterráneo. Entonces, él dice que, por ejemplo, en la Biblia habla de el monte Ararat, ¿no? Y todo el mundo, los que estudian estas cosas, ya ubicaron que eso es en Turquía. O sea, han puesto el lugar y todo. Pero como él estudió literatura antigua y sabe hebreo, él dice, no es el monte Ararat que está en Turquía. Y él te empieza a explicar, al interpretar bien el texto bíblico, que realmente no es allí, pero es más cerca de Irán. O sea que, y tú ves a toda esta gente que saca videos diciendo, aquí está el arca de Noé, aquí hay una telaraña que se de fósil del arca de Noé, este pedazo de madera es del arca de Noé, y todas estas cosas. Por eso que sí es importante la autenticidad en las cosas de la arqueología bíblica. Entre Mesopotamia y Egipto, los textos antiguos más importantes que los arqueólogos usan para consultar e interpretar se encuentran en la Biblia. Y el péndulo de eso hoy es positivo y está creciendo más. Es importante entender que la Biblia no es un libro de antigüedad que inventó cosas, como muchos hoy lo declaran. La Biblia es un registro de eventos reales y lugares actuales que pueden ser trazados en el curso de los siglos. Ok, ¿cuál es el proceso para que un hallazgo tenga credibilidad? Les voy a mostrar uno que a mí me encanta, este. Ok, aquí tenemos una pintura que estaba en la tumba del rey egipcio Qumhotep II, del 1870 a.C. Y este dibujito egipcio muestra una procesión de semitas. Aquí vemos el egipcio, pero aquí vemos a los no egipcios que están trayendo animales. Aquí dice, a ver si puedo mover esto. Acá. Ok, la Biblia relata historias de las caravanas de los israelitas hacia Egipto, ¿cierto? José, los hermanos de José, Jacob, andaban en caravana. Pero miren lo interesante,
de esta caravana, que es esta túnica de este individuo es de colores. Y sabemos que José usaba una túnica de colores. Ahí vemos que la Biblia nos va contando historias que tienen credibilidad y que la historia arqueológica la va confirmando. Aquí vemos esto en la caravana y esa túnica de colores. Eso me parece algo hermoso. Y esta no se la subí, pero a ver si me voy a acordar, porque creo que yo iba a dejar eso para la tercera parte. Vamos a seguir avanzando con el proceso de la credibilidad. Dice, para que haya un proceso de credibilidad, tiene el descubrimiento que pasar por un equipo de evaluación compuestos de eruditos y académicos. Por ejemplo, el hallazgo de esas ruedas abajo del Nilo y dijeron, se han encontrado estas cosas. Eso tiene que haber pasado por un proceso de evaluación donde eruditos expertos en el tema pueden verificar, confirmar, analizar la evidencia y decir efectivamente data de este año y muestra estas cosas. Dice, hermana Gloria, su micrófono está abierto. Ok. Entonces, por lo general, los arqueólogos cuando tienen un gran descubrimiento, se van a los periódicos, se van a las redes sociales, se van a los medios y hacen la bulla y la gente queda impactada. Pero los investigadores deben lograr que se publique el hallazgo en una revista de investigación. Y luego los periódicos escriben sobre el documento. Les voy a dar un ejemplo. Las noticias exageran historias para generar interés. A ver si lo tengo acá. No sé si lo copié, pero yo sé que es muy posible que ustedes hayan oído de que se encontró la tumba de Cleopatra. Esto salió hace como 2 meses. Fue encontrada la tumba de Cleopatra número 7, porque saben que hay muchas Cleopatras. Esta es la Cleopatra que fue la mujer de Marco Antonio. Ok, ¿quién la encontró? La encontró una abogada y ella es de República Dominicana, es apellido Martínez. Y esta doctora es muy guapa, no es arqueóloga, lleva 18 años excavando en esta zona en las que se llama Taposiris Magna. Lleva 18 años excavando ahí. Y pregúntenle cuántos reportes e investigaciones ella ha publicado acerca de sus 18 años de estar excavando tumbas ahí en Egipto. Nada. Ni un solo documento académico que le dé validez como arqueóloga de sus hallazgos. Nada. Esto es importante. ¿Quién está excavando? ¿Qué tipo de credibilidad y respaldo tiene? ¿Qué publicación ha realizado? Por ejemplo, el ateo que les dije que escribió el Manual Ateo del Antiguo Testamento. Ese libro que están promoviendo, no hay ninguna casa de publicaciones que lo esté respaldando. El mismo profesor Bowen, el mismo el que está vendiendo su propio libro. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Le voy a enseñar algo bien bonito.
Este libro se llama El Arca del Pacto y lo escribe el doctor egiptólogo David Falk. Entonces, en este libro, él te enseña cómo los egipcios cargaban cajas, porque eran espacios sagrados, para llevar a sus dioses y de esa manera poderlos controlar para que ellos pudieran bendecir sus vidas. Y qué interesante que Dios le pide a Israel, háganme a mí una caja. Y en esa caja no voy a estar yo, va a estar la palabra. Y ustedes a mí no me van a cargar, yo los voy a cargar a ustedes. En esa arca va a estar el maná. Y es interesante comprender que Dios estaba lavándoles el psiquis totalmente a Israel, que habían crecido con el concepto de que yo como humano puedo hacer una caja y que en ese espacio sagrado yo puedo provocar, incitar a una deidad que trabaje para mí, y la caja representa que yo, donde yo voy, ahí llevo mi deidad que me va a controlar la fertilidad, la prosperidad, ¿no? Y ahora en el desierto, cuando acampan, ellos necesitan hacer un arca, pero el arca no lleva un ídolo arriba, lleva los querubines, porque allá en el trono de Dios están estos seres, estos entes espirituales asistiendo a Dios, y Dios quiere que Israel entienda que lo que se hace allá arriba en el cielo se hace aquí en la tierra cuando estamos todos de acuerdo. Y bueno, es una analogía tremenda cómo este hombre explica estos ejemplos pues que se descubren a través de la historia, ¿no? Así que yo quiero desarrollar más este tema porque me parece fascinante. Pero este Dr. Falk es el que a mí me da las pistas con relación a lo que ahorita les estoy diciendo de la credibilidad, el cuidado con la objetividad. Cuidado, tenemos que ser un poco escépticos como cristianos. Ok, entonces esta abogada de la República Dominicana hace la gran bulla, salen TikToks por todos lados, noticias, apareció la tumba de Cleopatra y ahora nadie dice nada. No hay nada dentro, no hay nada, no hay evidencias. Y lo único que pudo haber sucedido es que ella hizo eso para que le extiendan su permiso de excavación. Porque tienes que hacer bulla para decir, por favor, denme permiso, se me está acabando el permiso para estar en este lugar. Un hallazgo necesita generar un reporte que el resto de los arqueólogos puedan verificar y los eruditos puedan decir, esto es real. Hace poco también se habló acerca de que se halló la inscripción de Darío el Grande, pero la inscripción epigráfica es dudosa. El rey Darío que vemos en el libro de Daniel. Entonces, los arqueólogos hacen eso, hacen una bulla, se van a los medios, quieren su fama, pero después a la hora de estudiar qué se encontró, hay cosas que no concuerdan. Otra cosa importante es que muchos hallazgos arqueológicos de ciertas escuelas de pensamiento tratan de manipular la cronología. Con el tema del Éxodo, y no me quiero meter minuciosamente en esto, hay escuelas que dicen que el Éxodo fue una salida temprana antes del reinado de Ramsés II. Otras escuelas dicen no, el Éxodo fue mucho después, ya durante el reinado de Ramsés II. Y las escuelas de pensamiento que empiezan a hacer
obra de arqueología, cuando empiezan a excavar, ajustan las fechas para que concuerde con la cronología que ellos estiman es la correcta. Y esto lo hacen mucho los que hacen los videos de Associates for Biblical Research. Associates for Biblical Research. En ese canal de YouTube hay muchas cosas de arqueología, pero ellos ajustan la información de acuerdo a la cronología que ellos manejan. Y no todos los arqueólogos manejan esa misma arqueología. Entonces son cosas que uno tiene que prestar atención. ¿Por qué es algo crítico abordar la autenticidad histórica de la Biblia? ¿Por qué es crítico abordar la autenticidad histórica de la Biblia? Porque la fe no es ciega. No podemos decir cosas porque, pues la fe es ciega. No, nosotros debemos tener suficiente confianza de que no tenemos que inventar cosas porque decimos, bueno, es que la fe es ciega. No, la fe razona, confía porque tiene suficientes razones para creer que lo que está creyendo es creíble. Hay muchas limitaciones en cuanto a el hallazgo de artefactos arqueológicos, los diluvios, los fuegos, guerra. Hay muchos canales de YouTube de ateos que desmienten o desacreditan los relatos de Josué con relación a la conquista de Canaán. Ellos dicen eso jamás sucedió. Y una cuidadosa lectura de lo que Dios les pedía a Josué y a Israel era que ocuparan esas ciudades. No todas eran destruidas. Israel ocupó muchas de las ciudades donde ellos entraron y tuvieron sus batallas y ganaron. Entonces los ateos ajustan su interpretación bíblica para destruir toda evidencia arqueológica y resulta que ese es el problema, que están leyendo mal la Biblia y nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios no le mandó a Israel a destruir y arrasar con todo el mundo. Algunos sí, otros no. En la gran mayoría les mandó a ocupar ciudades que ellos no habían edificado, casas que ellos no habían hecho, tierras de los cuales ellos no habían labrado ni ubicado. Dios los mandó a ocupar, no a destruirlo todo. Es importante el rol de la cosmovisión que nosotros tenemos a la hora de una evaluación de la arqueología bíblica o un artefacto de la arqueología bíblica. Voy a ver si tengo algún ejemplo aquí de lo que me estoy refiriendo. Voy a dejar estas fotos para después. La cosmovisión, un ateo aborda el mundo desde la perspectiva de que todo lo que existe es material. Y de la misma manera, una persona que es dada a la nueva era, todo lo aborda en base a todo es un ídolo, todo es una energía. Entonces el cristiano aborda la realidad entendiendo de que la Biblia es la que me da la interpretación de lo que está sucediendo. Entonces hay que escuchar la voz del que está dando la interpretación y cuál es la cosmovisión. Es una persona que cree que la Biblia es errada, entonces esta es una voz de una persona que ya viene
con una interpretación incorrecta, ya viene con una idea parcializada. Este doctor David Falk, que escribió este libro, él dice que cuando fue a la Universidad de British Columbia y llevaba su Biblia, el profesor le dijo, estaba estudiando arqueología bíblica, el profesor le dijo, aquí no usamos eso porque ese libro aquí no funciona, está lleno de errores. Y él se quedó, ¿cómo? Voy a estudiar arqueología bíblica sin la Biblia. Qué tremendo. Pero esa es la cosmovisión de ese maestro. Por eso observa la Biblia así, porque lo material es lo único que hay. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado nosotros de cuidar esa ventana con la cual estamos mirando al mundo, mirándola desde el punto de vista de Dios. Las conclusiones están equivocadas cuando comienzan asumiendo algo equivocado acerca de la evidencia presente. Veamos la película de Indiana Jones. Ahí uno pudiera ver tantas interpretaciones equivocadas del Arca del Pacto. Y entonces toda la película termina siendo un error, porque la evidencia que están viendo es equivocada. Y eso lo dijo Stephen Collins, otro arqueólogo. Stephen Collins está ahorita haciendo un proyecto donde él piensa es Sodoma y Gomorra. Él estudió arqueología también en Israel y él dice que los lugares donde han excavado Sodoma y Gomorra están mal ubicados. Él comenzó a fijarse bien exactamente cómo describe la Biblia dónde está Sodoma y Gomorra y él se fue hacia el lado de Jordania. Y él ahorita tiene permisos del gobierno de Jordania para excavar. Entonces, él está allí y él tiene él muestra algunos estratos donde se ve la quemadura, donde se ve que ahí hubo fuego, donde se nota que en otra capa ahí hay una ciudad sepultada. Entonces, él muestra estas cosas, pero todavía está desarrollando esto, no tiene una evidencia así contundente. Y ahora yo quería pasar a esta tercera parte que se llama Huellas de lo sobrenatural en la historia. Y simplemente mostrarles a ustedes algunas de las cosas que yo he recolectado en estos años de estar tratando de investigar arqueología bíblica. Hay un video de un arqueólogo llamado Wyatt, W-I-A-T-T. Él piensa, yo creo que él ya murió, pero él piensa que él ha encontrado o encontró el Arca del Pacto. Y hay 2 videos muy bien hechos y tú no ves una sola evidencia que él haya producido que uno pueda decir, ajá, ahí está el Arca del Pacto. No, ni una sola. Y creo que es más de una hora. Más de una hora. Él está laca, hablando, y entra, y está en la cueva, y aquí está la roca, y la roca no sé qué, y detrás de la roca, ahí puedo ver algo refulgente, y mire, el montón de cristianos, dije, aleluya, ahí está el arca, y no, al final, no hay una evidencia, no hay algo que uno diga, wow. Y bueno, mi memoria no es muy buena que digamos, pero les voy a dar una evidencia que sí es wow. A ver si la recuerdo. A ver.
All right, vamos a ver. Cuando Estados Unidos invadió Irán, hace ya más de 30 años, hubo mucho pillaje, se dice, looting, cuando se roban cosas, y muchas reliquias terminaron siendo llevadas a Inglaterra. Esto fue noticia hace como 2 meses. Y en este saqueo de cosas se guardó en un museo por 30 años muchos ostracones y se guardaron papiros y también tabletas en cuneiforme. Hace poco, unos investigadores decidieron empezar a estudiar y encontraron que una de las tabletas es un manual lingüístico y la han llamado las tabletas en texto amorreo. Ustedes saben, el texto amorreo o la palabra amorreo, hay que pensar desde Génesis cuando Abraham se comunicaba con los amorreos, incluso no sé si él fue a guerra con ellos o si fueron amigos por un tiempo, no recuerdo, pero los amorreos están muy presentes en la vida de Abraham. Pero esta tableta no solamente tiene frases en amorreo para ayudar a una persona a comunicarse en amorreo, la similitud del otro lado con el lenguaje hebreo antiguo es impresionante. Es casi como si los dos idiomas fueran iguales. Esta tableta ya fue investigada, ya se reportó a los libros o las revistas académicas que le dan credibilidad a esto para reconocer que el lenguaje hebreo estaba presente aún en los tiempos de Abraham. Eso es algo muy tremendo porque a veces hay ateos que dicen, no, Israel nunca estuvo en Egipto. O Israel, o no sé qué se inventan, pero también en el Éxodo, ahí habla de que habían muchas gentes que se fueron con Israel. Y tú puedes entender cómo Israel se podía comunicar si el lenguaje amorreo, que es tan antiguo, es tan parecido al lenguaje hebreo. Tú puedes entender cómo se podían comunicar. Ok, vamos a ver si encuentro un par de cosas interesantes aquí. Y ya les mostré ese. Ok, este es muy bueno. Vamos a cerrar. Hermana Cilia, Sí, hay una pregunta que hace el hermano Freddy Luis, dice hermana Cilinia, una consulta. ¿Cuáles son los pasos para acreditar si algún hecho o artefacto arqueológico tiene su veracidad? ¿Cómo se autentifica? Es pregunta del hermano Freddy ok, Luis. qué buena pregunta. Los llevan el artefacto a una institución acreditada de arqueología, algún tipo de universidad o instituto de historia, lo llevan ahí y ellos se encargan del proceso de datarlo. A veces tienen que mandarlos a otros países, a veces los mandan a Estados Unidos. Es un proceso de ver la fecha aproximada de ese artefacto. Y entonces, bueno, los lingüistas, los eruditos de textos antiguos, de las culturas antiguas, comienzan a analizar el contenido y así va el proceso. O sea, que es algo largo el proceso. Espero que eso le sirva, ¿no? Porque tiene que pasar. Yo no me sé los nombres de los institutos, pero por ejemplo, en Israel está Israel tiene un instituto de esos, Egipto también, las universidades, hay muchas universidades, Johns Hopkins, de Estados Unidos, que hacen este tipo de trabajo de encargarse del proceso de análisis, verificación y de credibilidad. No es suficiente que la persona vaya a un medio y diga, ¡Eureka! Aquí encontré
las piedras con que David le cortó la cabeza o mató a Goliat. No, no puede ser. Ok, vamos a ver qué encuentro por aquí, qué logré bajar en mis archivos. No me voy a acordar de todas las escrituras, pero ustedes conocen la famosa historia de Isaías, cuando Ezequías, el rey Ezequías, es asaltado. Ahí en Judá se presenta todo un ejército y empieza el Rabsaces a amenazar. Era el tiempo del profeta Isaías y Ezequías va y le presenta a Dios la intimidación de este rey Sennacherib. Y bueno, eventualmente se convierte eso en un combate donde Dios manda un ángel y mueren, yo no sé si cientos de miles de personas del ejército del Sennacherib, pero en parte de ese relato, está esta tableta que ya ha sido verificada, que ya está en un museo, que ya es algo claro, donde el prisma se llama Prisma o Anales de Sennacherib, donde el rey Sennacherib dice acerca del rey Ezequías, él es como un pájaro enjaulado. Y los reyes de aquella época escribían sus victorias, registraban sus logros. Y aquí él registra en esta cuestión el logro de haber intimidado a Ezequías, a pesar que al final los dos hijos de Sennacherib lo matan a él, tal como el Señor había dicho. Pero este es un hallazgo bonito que lo pueden estudiar, Anales de Sennacherib. A ver si encuentro otro interesante. No, tampoco. Este pudiera ser. Aquí no se nota muy bien. No se nota muy bien porque es un video en esta cuenta. Yo tengo que mejorar. Yo manejo esta cuenta y yo necesito pulirla. Pero en este video, ese sitio donde está usted viendo ahí se llama Tel Dan. Queda en Israel. Allí encontraron un artefacto que parece una roca y ya está verificado, ya está confirmado, ya está datado, donde dice la casa de David. Hace referencia a la casa de David. Así que algunos arqueólogos dirán, sí, pero puede haber sido otro David, no el rey David. Pero bueno, se encuentra eso y le llaman la inscripción de Tel Dan. La inscripción de Tel Dan está en es una cuestión del Antiguo Testamento. A ver qué otra. Ok. Arqueólogos encontraron, mira lo que dice aquí, lo que podría ser la mítica ciudad perdida de Ziklag, mencionada en la Biblia. Ha sido descubierta lo que podría ser un lugar donde David del Antiguo Testamento se habría refugiado. Fueron encontrados restos de jarros, cuencos decorados con el estilo típico del período del reinado de David. Esto vendría siendo Ziklag.
ves que ellos van encontrando lugares que concuerdan con la geografía bíblica y van asumiendo, pero aquí sí no les puedo decir, sí, esto ya es algo confirmado, sino que es algo que ahorita están como considerando, como observando. Voy a cerrar todo esto. Voy a mencionarles algunas otras que quizás no tengan la foto. Ok. Hace como 3 años, ustedes han oído de los rollos del Mar Muerto, de esa zona muy peligrosa, cerca del Mar Muerto, donde encontraron casi todo completo el libro de Isaías. Ese hallazgo es tremendo. Pero hay muchas cuevas, pero lo que pasa es que tienes que ser como alpinista para poder entrar a las cuevas porque es muy peligroso, pero encontraron fragmentos del libro de Zacarías y de Nahum en otra cueva. Eso ya es confirmado, ya está estudiado y lamento no tener la foto porque sí tengo la información. Sí la tengo, pero debe estar escondida, enterrada en ese Instagram que les mostré de Algo Bueno. Se encontró en el valle de Gad. Ustedes recuerdan que Gad es donde David peleó contra Goliat. Ellos encontraron un ostracón antiguo y escrito, así pues marcado, está el nombre de Goliat sobre ese ostracón. Y eso también lo tienen en un museo de Israel. Así que esas son algunas huellas de lo sobrenatural de la historia del Antiguo Testamento. Y yo sé que tengo más cosas, pero voy a pasar al Nuevo Testamento. No tengo fotos, lo lamento, pero pueden tomar nota y buscarlo en el internet. En Juan 5, 1 al 15 se menciona de un hombre que está esperando en el estanque de Betesda. Bueno, en Jerusalén se ha encontrado ese estanque de Betesda. Hasta el siglo XIX no había evidencia del estanque en Jerusalén, fuera del Evangelio de Juan. Solo teníamos la narración histórica que contaba Juan. Pero el estanque fue totalmente destapado, desenterrado en los 1930. Entonces, es algo verificado que sí existió este estanque porque tiene las 5 columnas y toda la descripción exacta como Juan la describe. También está el estanque de Siloé, que igual narra Juan 9, capítulo 9 del 1 al 7. Ese estanque en Jerusalén se descubrió en junio del 2004. Y un ingeniero se topó accidentalmente con ese estanque y pensaban que era como un sitio ritual. Tiempo después, en el 2005, los arqueólogos dijeron que sin duda era el estanque de Siloé. Hasta encontraron una moneda de yeso con trozos del estanque, datando los años antes. Encontraron monedas así incrustadas en el yeso de los trozos del estanque, y las monedas databan de los años antes y después de Cristo. Otro hallazgo tremendo ha sido encontrar una moneda de bronce que tiene inscrita Herodes el Grande. También otras monedas que tienen la inscripción Rey Herodes. Monedas que datan año 3 del reinado de Herodes o 37 después de Cristo. Se descubrió en otro hallazgo, en el 2002, se descubrió un osario. Es como,
no es un sepulcro, pero es como un cajón con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Este osario está datado en 63, año 63 después de Cristo. Puede ser la fecha en que murió Santiago. Luego tenemos la moneda denario, hallada, bueno, esta moneda tiene la fecha del 14 al 37 después de Cristo, con un dibujo de Tiberio César. Jesús dijo en Marcos 12:17, dad al César lo que es del César. La moneda denario. Tiberio César está en la moneda. Y Jesús había dicho, denle a César lo que es del César. Les comparto de que solo una fracción de la evidencia arqueológica del mundo, para que se formen una idea, solo una fracción de la evidencia arqueológica del mundo todavía sobrevive en la Tierra. Solo una fracción de la arqueología del mundo sobrevive en la Tierra, una fracción. Solo una fracción de sitios arqueológicos han sido descubiertos. Solo una fracción. Solo una fracción de esos que han sido descubiertos han sido excavados. Y de esos que han sido excavados parcialmente. Y solo una fracción de esos parcialmente excavados han sido completamente examinados y publicados. ¿Van viendo? ¡Qué tremendo! Y solo una fracción de lo que ha sido examinado y publicado tiene que ver con las declaraciones de la Biblia. ¿Qué les parece? Esa es la realidad de la arqueología bíblica. Aquí dice Dr. Scott Stripling. Aquí tengo, o sea, hay tantos arqueólogos, pero el que yo consulto con, voy a ponerlos aquí. Yo consulté Stephen Collins. A ver, yo consulté Stephen Collins. He consultado Dr. David Falk. Me gusta Joel Kramer. Todos estos tienen canales en YouTube. Y Scott. Y tendría que verificar si eso, pero no estoy segura. Se la debo, no sé acerca de Scott Stripling. Hay uno que se llama, es apellido Kennedy. Escribí un libro, algo así, dice que los top 10 hallazgos arqueológicos más convincentes. Es un buen libro, pero yo hallo como que en esto de la arqueología, el estudioso tiene que saber bien la historia, muy bien la historia. Y no sé si Kennedy es como un historiador bien claro, más bien es un buen arqueólogo. Pero bueno, Kennedy también tiene buena información en YouTube si lo quieren ver. Y bueno, son las 6:30 acá y me gustaría cualquier comentario, observación que ustedes quieran comentar. Pueden tener la confianza, mis hermanos, de hacer dudas o consultas a mi hermana, si es que ha de existir alguna. Mientras voy a ver si encuentro algo interesante que les pueda... Por ahí mi hermano Alejandro Moreno de los Estados Unidos ya tiene una consulta. Sí. Bueno, ya explicó algo de la arca, pero
entonces la arca de Noé no se encontró ninguna evidencia ni nada. En YouTube hay un video de un arqueólogo apellido Wyatt. ¿Ok? No hay una sola, él no dibujó, o sea, como es oscuro, es una cueva, él no dibujó lo que encontró. Él utilizó, ¿saben ese aparato de construcción? Él utilizó ese aparato para meterse allá adentro. Entonces los arqueólogos dicen, no, está destruyendo la evidencia. Entonces utilizó, yo digo, qué barbaridad. ¿Qué les parece esta opción? Cuando se apartó la gloria de Dios del pueblo de Dios, se apartó la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Fueron llevados cautivos, finalmente son llevados cautivos a Babilonia. ¿Ok? ¿Se habrán llevado el arca, el oro del arca? El arca era totalmente de oro. ¿La habrán fundido? ¿Qué hacían los reyes cuando capturaban pueblos? Se llevaban sus reliquias religiosas. Se llevaban su oro. ¿Se habrán llevado el arca? ¿La habrán fundido en un horno como cuando metieron ahí a Sadrach, Mesach, Abednego? ¿No les parece eso una gran posibilidad? Pero este señor Wyatt, él dice que esa arca está ahí, pero hasta ahora es que no, ni siquiera, ¿cómo le explico? Ni bajó una cámara. El único video que hay es dibujo, es una interpretación en una computadora de lo que él vio. Ni siquiera le tomó foto, no grabó nada. No hay la evidencia de que el arca está allí donde él dice que está. Y creo que él ya se murió. Entonces, lo siento, pero no hay credibilidad, no se puede decir. A mí me parece más lo que otros arqueólogos que son de tendencia de creer en la Biblia, me parece más lógico lo que dicen. Cuando Israel fue llevado cautivo, ¿qué hizo Ezequías cuando llegaron los espías y estaba enfermo? Les mostró todos los tesoros que tenía. Sin pensar, algún día el rey de Babilonia va a venir a ti y va a llevarse todo este oro, toda esta riqueza que él había acumulado de los tiempos del rey Salomón. Lo lógico es que el arca se la llevaron, la quemaron, y con ese oro se paga a todos los ejércitos para todas las guerras de aquellos hombres que pues dominaban y establecían imperios. Eso suena lógico. Pero que este señor dice que está ahí y lo que hicieron fue un dibujo tipo Disney. En una computadora pues soñaron cómo pudo haber sido. No, deberían ver el video, deberían verlo. Pero no es creíble. No, por lo menos no tiene ahorita validez, no la tiene. Creo que el video dura cerca de 2 horas. Es un video de más hallazgo que supuestamente encontró Ron Wyatt, no sé cómo se pronuncia. Sí. Creo que también mencionaba que encontró el arca de Noé, ruedas del carro de Faraón dentro de el cruce del Mar Rojo, etc. Ron Wyatt entonces no tiene ningún peso académico, ¿verdad? Entre los académicos. No, Ron Wyatt no es arqueólogo, es aficionado. Y por lo menos cuando ellos bajan a zonas peligrosas, por lo menos llevan para dibujar lo que van viendo, pero él no dibujó nada. Cuando yo veo el video de la persona que está observando el proceso de cómo él trabajó esta observación, esta búsqueda del arca, ahí te das cuenta como que si la hubiera encontrado, la manera en que la buscó,
no permitió que la credibilidad se estableciera para hacer algo convincente y no produjo ningún arca, no produjo nada. Y lo mismo pasa con muchos. Entonces, uno se decepciona porque uno pues se anima, que, ay, mira, encontraron tal cosa. Hace poco encontraron en Inglaterra, estaban excavando para construir una zona urbana nueva de edificios. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con un tobillo. Y el tobillo tenía atravesado un clavo. Y ya es noticia que efectivamente fue una ejecución romana que te muestra la extensión del Imperio Romano y cómo ellos crucificaban. Entonces, esas son cosas que terminan en museos y pues todo el proceso de credibilidad. Pero tenemos que ser optimistas porque sí, los arqueólogos cristianos que se aferran a la Biblia sí dicen que el péndulo se está inclinando hacia una mayor credibilidad de las escrituras con relación a la arqueología bíblica. O sea que se van a encontrar más y más cosas. Y esto que sucedió con las tabletas en cuneiforme escritas en amorreo es algo singular. Nunca habían tenido una tableta con tanto contenido en amorreo y una similitud tan idéntica al hebreo antiguo. Perfecto. No sé si mis hermanos tendrán dudas, consultas a mi hermana. Sí, aprovechando que está acá ya. Voy a ver si aquí encontré esto. A ver, encontré esto. Esto es recién, digamos, hace 3 años. Aquí dice, nuevos fragmentos del rollo del Mar Muerto encontrados en una canasta de una cueva en el desierto. Entonces ya, mire, hay un esqueleto de un niño de 6.000 años. 6.000 años de antigüedad. Y aquí dice, el arqueólogo baja 70 metros de altura. Mira cómo tienen que bajar. Ah, no, ese no. Este es otra historia. ¿Ve? El arqueólogo tiene que bajar así para encontrar eso. Entonces, ve, ahí está la excavación. Mira los implementos que ellos usan. Y Ron Wyatt metió el aparato para destruir concreto. ¿Sabe lo que eso puede ocasionar? Bueno, lo metió ahí para lo suyo. Aquí está este esqueleto y aquí están los fragmentos del libro de, a ver si hay otra foto. ¿Ves? Ya aquí está la persona, vamos a llamarle la académica, pues, que toma los fragmentos y observa que son copias del texto de Zacarías y Nahum. A ver si encuentro quizás algo más interesante acá. Y yo tengo que arreglar esta página porque la voy a compartir. ¿La están viendo ahorita? ¿La están viendo? ¿Se ve la página? ¿O me están viendo a mí? No, solamente usted, hermana. Ok. Ok. Ves, este fue como un experimento y yo necesito mejorar esta página. Me encanta el doctor Hugh Ross. Hugh Ross es un pastor, es astrofísico, tiene mucho conocimiento de la física, de la ciencia, él maneja reasons to believe, razones para creer, y tiene un equipo de científicos cristianos, hombres humildes. Él es del punto de vista que el planeta Tierra no es 6.000 años, no tiene 6.000 años de edad, porque hay corrientes que dicen que la Tierra tiene 6.000 años porque la Biblia dice eso.
Pero la Biblia no dice eso. O sea, si interpretas la Biblia con los números que tiene así, sí va a decir eso. Pero él dice que no. Entonces, pero él tiene muy, muy buena información, es muy creíble. Aquí es una sola sopa de toda clase de cosas, pero necesito quitar un poco de cosas que me importan. Pero bueno, hemos hecho un poco de apologética sobre la arqueología bíblica. Mira esto. Papiro 46, de las copias más tempranas de las cartas de Pablo. Esoterismo, igualar a Jesucristo con ángeles, deificar la ley, Esta carta es ideal. Mira, esta es la carta de los Colosenses. Aquí en esta carta, ¿ves? Estamos viendo en papiro un contenido de la carta a los Colosenses. Ok. Los hermanos pueden buscar esta información en su red social hermana. Algo bueno. Así es, algo bueno 4. Algo bueno 4. Ay, a mí este me encanta. Este me encanta. Porque esto salió en las noticias de Israel. A ver si se oye, vamos a ver si se puede escuchar. Bueno, básicamente esta señora es ella se dedica a la geografía, estudia la geografía de su país. Y ella dice que encontraron un lugar que al analizar las puertas de frente y detrás, te das cuenta de que han encontrado no hay una ciudad en Israel con 2 puertas así. Ahí lo va a mostrar. Es decir, no, debía haber puesto la escritura, debía haber puesto el versículo bíblico. El valle de Elá está entre Soco y Aseca, sitio donde David y Goliat se encontraron. Entonces ella te describe, ahí está, 1 Samuel 17. Entonces ella te describe que ella encontró un lugar con la descripción geográfica. Encontraron remanentes de los periodos correctos. Los filisteos al final huyeron por Saraim, y en hebreo Sa es puerta y Raim 2 puertas. Entonces este lugar tiene 2 puertas y ella lo muestra allí. No hay ciudad en Israel con 2 puertas así. Entonces, a ver si muestra ahí dónde es que está el valle de Elá, sitio donde se encontraron. Aquí está, ¿no? Ahí está el valle, ¿no? Entonces ella te describe aquí en el mapa. Pero bueno. Encontramos los lugares donde dice la Biblia que están. Ahí está el detalle, que ellos encontraron estos lugares donde la Biblia dice que están. Aquí está lo del tobillo atravesado. No lo puedo seguir. Bueno, aquí este es el clavo y aquí está, aquí sale. ¿Ves? Ahí está el clavo. Lo han datado en 1900 años. Es primera evidencia de la crucifixión romana en una parte norte de Europa que te muestra la extensión
de los romanos. Y así. Hasta de Ricky Martin hablo yo aquí. Tengo de todo en esta. Esto es simpático. Estoy bien simpático. Ah, pero salgo yo hablando. Ok. Ok, encuentran 8 huevos de avestruz. ¿Dónde lo encuentran? Ok, lo encuentran en esa zona donde Israel acampaba en Canaán, en el desierto del Negev. Ok. Se encuentran estos huevos de avestruz. O que los huevos datan entre 4.000 a 7.000 años, lo que lo conecta con Abraham. Y el punto de la historia es que la Biblia explica que los avestruz eran compañeros de Job. La Biblia describe mucho la presencia del avestruz. Entonces, lo que ellos dicen en la historia, los arqueólogos se sorprenden de que no hallaron fósiles, entonces, del avestruz, solo el huevo. Entonces, mi punto es que no lo van a encontrar. No van a encontrar eso porque Israel no comía, ellos no comían el avestruz, comían era el huevo. Entonces, bueno, no sé, no recuerdo exactamente y no está el audio puesto ahí, pero le agarré un ángulo así de que es obvio que no van a encontrar eso, pero lo otro sí. Y bueno, no tengo tan fresco los asuntos de mis hallazgos arqueológicos. A ver, dice, mensaje. Ok, no sé si se refiere a cómo se llama la página, pero, o la cuenta, algo bueno for you. Así es como va. Sí, muchas de estas cosas que yo encuentro, las encuentro en inglés y tengo que trabajar duro traduciendo. Pero vale la pena para el Señor. Entonces, hermanos, ha sido un gusto y una bendición. Yo sé que para ustedes ya está tarde y pues espero que esto les haya edificado y abierto su perspectiva de lo bonito que es hablar de la arqueología bíblica y que realmente estemos pendientes en las noticias, los diarios de Israel como Jerusalem Post, ellos ponen bastantes cosas que encuentran, pero ya sabemos el proceso de verificación y tenemos que tener cuidado con celebrar, encontramos Sodoma y Gomorra. Bueno, es posible, que bien que lo están buscando, pero hay que esperar que se den ciertas cosas. Y ya saben lo de la fracción. Que de la fracción de lo que se encuentra, solo una fracción corresponde con la Biblia. Y hoy día los arqueólogos no andan buscando evidencias para confirmar la Biblia. Ellos andan buscando evidencias. Punto. No es que andan investigando y tomando esta carrera para que puedan ver si lo que la Biblia dice es cierto. Ellos no hacen eso. Simplemente andan investigando para conocer la historia de la humanidad. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por su exposición. Sin lugar a duda, nos ha bendecido. Ella tiene, ahí colocó abajo la página en cual nosotros también podemos navegar e interiorizarnos un poquito más sobre sus investigaciones que ella hace. Y la verdad es que son bastante entendibles. Siempre voy a destacar, esto es muy pedagógico y bueno, dan ganas de interiorizarse cada vez más y más y más cuando uno ve esos videos.
Así que fue de enorme bendición, mi hermana. Espero en el Señor que no sea la primera ni la última vez que le tengamos acá junto a nosotros, sino que esperamos en el Señor poder seguir teniéndola con nosotros. Y yo personalmente le agradezco de todo corazón el haber aceptado esta invitación. Iba a haber más hermanos, muchos me escribieron, se excusaron, pero sí me pidieron, hermano, grábela, por favor. Queremos ver la clase, así que esta clase está siendo grabada también para que la puedan compartir ustedes también, hermano, a aquellas personas cercanas. Hermana Silly, muchas gracias por su ponencia y bueno, nos despedimos. ¿Qué les parece con una oración? Yo les quiero pedir a mi hermanito Freddy Ruiz, que está aquí junto a nosotros, si nos puede despedir con una oración y les amo mucho, hermano. Acá ya en Chile son las 10 para las 10 de la noche, no sé, en Estados Unidos, y ahora serán allá, creo que ya es un poquito más temprano, pero ya acá nos está alcanzando ya, o sea, ya es muy tarde ya. Así Buenas noches. creo que ya son cerca 6, 7 de la tarde, sí, algo así. Bueno, acá en El Salvador son Sí. casi las 7, pero depende de la zona horaria, ¿no? California Sí, creo que estamos una hora antes, ya Nueva está, York un par de horas después. sí, Por lo sí, menos mi país, Panamá, ahorita son las 7:50. 7:50. Ujú. Y veo que atrás se oscureció rápido, ahí atrás veo en sus Sí, ventanas. sí. Y estamos en tiempo del sonido de estas chicharras, le llamamos acá, no sé cómo le llaman ustedes, son unos insectos de este tamaño. Yo Ah, tenía temor porque todas las noches, ya cuando anochece, empieza ese escándalo aquí, y no, hoy ya no. Y hoy es no, 31, es que es tremendo, como la ah, perfección del tiempo de Dios, no. nosotros acá en Chile no tenemos esos insectos, ¿no? Acá no, al menos no está. Chicharra parece una langosta, parece un saltamontes gigantesco, son así de grandes. Wow. Gracias a Dios no tenemos esos insectos acá. No, no existen acá. En el campo, hermano John, sí existen. Sí, pero así, hermano, o sí, o No, no. no, el sonido de la noche se escucha. Ah, ya, ya. No, acá en el sur de Chile existen las gárgolas, hermano. No, no. No, si no hay gárgolas, no hay nada de eso. Gracias a Dios, no. El sonido sí, que se Acá en parece. Chicago sí se oye también, pero en los campos. Sí. Acá en Bueno, Chicago se oye, pero en los sonidos en los campos, sí, en el sur se oye mucho. ya. Bueno, yo creo que cada país tiene su criatura terrorífica. Bien, muchas gracias, hermana Silvia. Gracias por todo, que el Señor le bendiga Gracias. enormemente y gracias por recibir esta invitación. Me siento bendecido y yo sé que los Yo estoy hermanos también. muy agradecida con usted, hermano John, por la invitación. Amén. Gracias, mi hermana. Hermano Freddy, despídanos, por favor. Amén. Inclinemos el rostro para poder orar, Señor. Padre Santo que está en los cielos, gracias, mi Señor, por permitir a mi hermana exponer, Señor, de cosas muy importantes, Señor, cosas que necesitamos cada día aprender, Señor, para poder ensamblar, Señor, cada una de las partes necesarias, Señor, que necesitamos como aprendizaje, Padre eterno. Señor, te pido que lo aprendido el día de hoy pueda, Señor, retenernos en nuestra mente, Señor, para que cuando tengamos que usarlo, lo usemos con sabiduría, Padre. Guarda a mi hermana, Señor, guarda a mis hermanos, cuídalos, protégelos, Señor, a cada uno, y dale mucha gracia a cada uno de ellos, Señor. Guárdele su corazón y que siempre, Señor, tú le esté acompañando, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por la clase. Gracias, Señor, por cuanto tú nos das siempre, Señor, en tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos, que el Amén. Señor les bendiga. Un gran abrazo, bendiciones. Mucho gusto. Bendiciones, saludos a todos. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermano. Por aprendizaje y vamos a seguir haciendo de todo. Gracias. Gracias.